o conversamos de acuerdo a las preguntas o a la propia mirada que me hagan, Mm. o que hagan ustedes. Son dos miradas, ¿no? Una, te pregunto primero por las formas y después te quiero preguntar por el contenido, ¿no? Bueno, es una gran pregunta, Luis. ¿Y por qué? Porque me parece que en este caso las formas y el contenido apuntan a lo mismo. El primer dato es que Milei reconoce que cometió errores de forma y errores de contenido, y el discurso de ayer muestra por lo menos una gran voluntad política para cambiar lo que tiene que cambiar. Si quieren, empecemos por la forma. El hecho de que no haya terminado el discurso diciendo viva la libertad, carajo, pero el hecho de que no se haya referido a los diputados y a los senadores nacionales como ratas, sino como, diría, herramientas de un sistema político para llevar a la Argentina adelante y poder hacerlo eventualmente con algún elemento de acuerdo. Yo no lo tengo en este momento en el discurso, pero creo que utilizó en 2 o 3 oportunidades, habría que revisarlo, la palabra acuerdo, y ¿Mm? ahí me parece que desde el punto de vista de la forma mezclada con el contenido está la gran novedad. De manera que lo pone sobre la mesa, me parece que lo pone como un elemento de discusión y muestra por lo menos la voluntad personal y política del presidente de cambiar muchas de las cosas que de alguna manera el electorado le dijo que tiene que cambiar. ¿Compartís eso, Luis, Agustina, equipo? No, no hubo ninguna referencia a la casta, No. no hubo referencia, como vos señalás, a insultos con nombre propio, al kirchnerismo, a las ratas del Congreso, que en No. otro discurso sí lo mencionó. Y sobre lo que vos mencionabas, Luis, buen día, te saludo, te sumo Buen a día, esto, Agus. ¿no? Sobre esto que vos decías de los acuerdos, también dice una frase que me parece muy resonante en contraposición a todo lo que ha dicho en otras ocasiones, que es que invita a los gobernadores y a los senadores y diputados a trabajar codo a codo, algo que me parece que es muy distinto al discurso, ¿no?, que veníamos viendo hasta ahora en Y el al presidente. mundo empresarial también. Sí. Mira, sí, mira, es muy divertido porque, claro, cuando uno se va afuera unos días y no avisa en el estado de WhatsApp que, che, me voy afuera algunos días, no me molesten, te siguen llegando los mismos mensajes que te llegan como si estuvieras trabajando, ¿no? A los mismos horarios. Bien, bien curioso es, bien lindo mirándolo en perspectiva. Y me llegaron algunos mensajes que decían que recogían, bueno, el primer análisis que nosotros hicimos, lo hicimos juntos en realidad con todo un gran equipo, sobre la derrota en la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás que tenían 10 puntos sobre los errores que nosotros marcamos que había Sí, cometido el presidente Milei y el gobierno? sí. Y otros 10 puntos con sugerencias para mejorarlos. ¿Mm? Bueno, hay un par de personas son en realidad que me mandaron de esos 10 puntos que había planteado en su momento, después del discurso, cuántos parecía haber cambiado y cuántos parecía haber mejorado. ¿eh? Y acá sí yo tengo que detenerme un segundo para decir lo siguiente. Me hicieron revisarlos a mí y, a ver, no importa que yo lo haya dicho, porque eran ideas o situaciones o argumentos que partían de una gran base de sentido común, no importa que fuera de izquierda, de derecha, más ideologizado o menos ideologizado. Se me escucha, ¿no? Porque hay Sí, ruidos perfecto. Bueno. Y la verdad es que yo he encontrado ahí que en un promedio del 50% que nosotros habíamos planteado, el presidente había hecho un esfuerzo por cambiarlo. Había mostrado la voluntad o ha mostrado la voluntad para cambiarlo. Y otro 50% es discutible. Y acá me pongo en el contenido que sí es discutible, si a usted no le parece mal. ¿Mm? Sí, perfecto, el contenido. Bueno, Con los el aumentos en conte distintas áreas sensibles, exactamente. sí. El discutido que el contenido que puede ser discutible tiene que ver sobre si el presidente Milei de verdad cambió y le va a dar más dinero y más participación y va a aumentar el presupuesto, tanto en el área de discapacidad como en el área de salud, como en el área de educación, como en los saberes del sistema provisional, sí o no. ¿eh? Si nosotros preguntáramos por sí o por no, si lo va a hacer o no lo va a hacer,
La respuesta, si la pudiésemos poner en un algoritmo de inteligencia artificial, te diría la siguiente, sería la siguiente. Milei cumplirá su promesa siempre y cuando las perspectivas de aumento de la economía, del crecimiento y del PBI se cumplan, y se cumpla también su idea de mantener los costos y el equilibrio fiscal en las áreas tal como las plantea. ¿Se entiende lo que digo, no? Claro. A ver, depende de si sus previsiones de crecimiento, aumento de economía, tipo de cambio y el dólar, que es como se hace un presupuesto, son correctas. Si fuesen correctas, efectivamente el aumento en capital humano, en las partidas presupuestarias de asignación universal, en planes sociales, en el presupuesto total de salud, en el presupuesto total de educación, en gasto en universidades y el presupuesto de salud, exactamente, discapacidad y jubilaciones, sería correcto. Y si esta ecuación fuese correcta, todo lo que plantea el presidente en materia discursiva, política o de forma, es decir, no voy a putear más, no voy a decirle mandriles, ratas, mandriles a los gorilas, econochantas, pero además dijo algo que vos seguramente lo tendrás en el discurso más presente, dijo, entiendo que una buena parte de la sociedad entiende que cuando yo hablo o cuando yo digo las cosas, no me muestro ni empático ni atento a las dificultades sociales o a la micro o al salario o los ingresos que no alcanzan en una gran parte de la población. Sí. Eso fue muy importante, que tiene que ver con las formas y con el contenido. Y después también, Luis, no sé si coincidís, cuando llamó a incluir todos los argentinos, no habló de una parte, no habló más de los argentinos de bien, sino que habló del temple de los argentinos, le agradeció el esfuerzo y les recordó a todos que el esfuerzo vale la pena si seguimos por este rumbo. Bueno, y si ustedes, no sé si tienen alguna otra pregunta, yo estoy para responder, y si yo tuviese que hacer un contraste con lo que pasó ayer, y ese contraste sobre la última parte del discurso de Milei, porque tampoco es que Kicillof ya se ha convertido en una especie de gran salvador de la patria, ¿no? Porque ahora todos lo ven rubio, alto. ¿Qué problema tiene la Argentina con los impulsos y el péndulo, eh? Pero si yo comparara los 15 minutos que duró el discurso de Milei, creo que duró 15 minutos, ¿no? Sí, 15 y medio, sí. Con la larga entrevista que le hizo Carlos Pañi a Kicillof en La Nación Más, yo leí la entrevista completa, me tomé el trabajo para hacerlo. Yo diría que en contraposición, Kicillof se pareció al Milei más poco consensual, más caprichoso, más ideológico, más extremo, cuando respondió: no, yo en el tema de YPF no me equivoqué para nada, lo volvería a hacer, somos los campeones del mundo, nunca me he equivocado yo, soy el mejor gestor de la Argentina, aunque muy pocos se den cuenta. Ese es el análisis que yo haría, obviamente desde lejos, en perspectiva, y después de leerme todos los portales, y después de preguntar a la inteligencia artificial cuál había sido la reacción de la mayoría de los políticos y los analistas de opinión después del discurso de Milei. El chat que uso yo, ¿no? El chat de inteligencia artificial que uso yo, llegó solamente a las primeras repercusiones políticas, que no son más que la confirmación del sesgo de un lado y del otro, de pocos analistas políticos que lo analizaron en profundidad, y yo creo que me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Que hay que, cuando uno ve las cosas en perspectiva, dice, cada vez hay que pararse más en un lugar donde el que gana es el sentido común y no el capricho ideológico o personal
de cada uno de nosotros. Hay una cosa que dijo Pani que es un poco extrema para llegar a la conclusión, pero que se podría compartir, ¿no? Le dijo, bienvenido Milei al mundo de los humanos, ¿no? Al mundo de los gobiernos más o menos humanos, con personas humanas, que se pueden, que pueden tener grandes aciertos y que también se pueden equivocar. Bueno, yo comparto esa idea, aunque no comparto la manera de decirla, comparto el argumento central. Sí, es el arranque o lo que fue la columna que hoy está en La Nación, que fue el comienzo de la editorial de ayer de Pagni, después de la cadena nacional y del programa especial de La Nación. Luis, ¿podemos un minuto más antes de las noticias? ¿Cómo no? Hubo críticas del kirchnerismo, obvio que iban a criticar, pero hubo un par que me llamaron la atención por lo cínicas que fueron. Por ejemplo, los Galmarini salieron a denunciar el populismo de Milei por cadena nacional. ¿Cómo crees que va a ser? Se explica sola. No tengo nada que decir sobre la crítica de Galmarini. Se explica sola. Es un más apuro, y vos lo dijiste, no tengo más que agregar, lo comparto. ¿Cómo crees que va a ser la respuesta no del kirchnerismo en el Congreso? Porque es obvio que, aunque dé las mejores noticias de aumentos, el kirchnerismo va a estar en contra. Pero ¿cómo imaginás que puede llegar a ser la respuesta de los diputados que responden a gobernadores y que responden quizás a lo que queda de la ancha avenida al medio, si es que hay una ancha avenida al medio? Bueno, lo que le están pidiendo, me parece, los diputados nacionales y los senadores nacionales, que forman parte de una posición racional y que no tienen como primera mirada voltearlo a Milei, es, podés poner, antes de mandarlo al Congreso, podés ponerlo a consideración para ser discutido y que de esas discusiones salga un presupuesto mejor, y a mí no me parece mal. A mí no me parece mal. Pero de nuevo, la discusión va a ser esta, la que me parece que te estoy planteando ahora. El equipo de Milei diciendo, mira, yo digo que la economía va a crecer tanto, que el dólar va a estar a tanto, que voy a tener que pagar tanto de deuda externa, que de acuerdo a mis números, va a crecer naturalmente el poder adquisitivo de los jubilados, se va a aumentar el presupuesto de educación, el presupuesto de salud y el presupuesto de ciencia. Lo que a mí me genera duda es que con todos los números utilizó porcentajes el presidente, pero cuando se refirió al número del presupuesto para universidades, utilizó un número puro, que creo que eran no sé cuántos, 500 billones de pesos. 4.8 billones de pesos. Mi pregunta sería, ¿por qué utilizó un número puro en ese caso y por qué todo lo demás lo tradujo en porcentajes? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí. Bueno, ok. Así que la discusión política va a transcurrir por ahí. La mayoría de la gente dirá, sí, hay que tomar a Milei en serio o no. Ahora, yo voy a agregar algo. Para tomar a Milei en serio, ese reconocimiento de errores tiene que abarcar un sistema y un plano político, que incluya no solamente o exclusivamente o como si fuera lo único que habría que hacer, llamar al expresidente Mauricio Macri, pero que también lo incluya, para empezar a trabajar en conjunto, con diferentes niveles de compromiso, con diferentes niveles de integración. Luis, disfrutá de estos días de descanso que te quedan y nos vemos seguramente. Bueno.